Buenos días. Quería primero que nada agradecer al comité la invitación. El tema que voy a tocar es hipertensión neonatal y nos planteamos como objetivo de esta charla 3 puntos. Uno es reconocer los determinantes de la tensión arterial en el recién nacido y cómo se determinaron los valores normales a esta edad. Por otro lado, cómo es la evaluación y el diagnóstico de la hipertensión neonatal y finalmente hablar un poco sobre el tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad. La TEA neonatal está determinada por varios factores. Factores propios del neonato, ya sea la edad gestacional y el peso, que son los más importantes, y por otro lado, por el estado en el que se toma la presión arterial recién nacido, y además hay factores que son extrínsecos, ya sea antenatales o postnatales. La presión arterial... La presión arterial en el bebé cuando nace generalmente es baja debido a que tiene el neonato un bajo gasto cardíaco y tiene baja resistencia periférica por redistribución de flujo y progresivamente va aumentando. Acá vamos a ver una serie de diapositivas. Lo importante de esta serie, no miren los valores, pero sí es importante ver las tendencias de la tensión arterial. Este es un estudio que abarca 329 chicos, preferentemente prematuros, y vemos que a mayor peso de nacimiento va aumentando la tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Tenía como objeción este trabajo que la muestra era bastante heterogénea, eran neonatos de los cuales muchos estaban enfermos. Se hizo posteriormente un trabajo también a predominio de prematuros, pero que estaban estables, sin inotrópicos, sin respirador, y se observó lo mismo, que a mayor peso de nacimiento hay aumento de la presión arterial. Otro punto es la edad gestacional, sucede lo mismo. A mayor edad gestacional se puede ver cómo va aumentando la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. El mismo trabajo previo que les mostré, con esta muestra heterogénea, se repitió con una muestra más homogénea, con chicos más estables, y la observación es la misma. A medida que aumenta la edad gestacional, tanto la TEA diastólica como sistólica van aumentando. Posteriormente, en el prematuro, los primeros días de vida, se observa un rápido aumento de la presión arterial, que es sobre todo en los prematuros más extremos, el aumento es más marcado, tanto sistólica como diastólica. Y durante todo el primer mes, el prematuro va aumentando su presión arterial, hasta llegar al mes de vida, en el cual se estabiliza la TEA y es similar a la de los neonatos nacidos de término. En relación a los recién nacidos de término hay una diferencia importante. Acá ya la edad gestacional no entra en juego, porque son todos de término, pero en relación al peso no encontraron diferencias algunos autores relacionando el peso con la TEA del primer día de vida, pero hay otro grupo que sí, que notó marcadas diferencias. Fíjense, por ejemplo, en este estudio, los que tienen más bajo peso, como hay un ascenso más marcado de la TEA para estabilizarse hasta el mes. Entonces, como para resumir, podemos ver que en los prematuros, en el primer día de vida, los principales determinantes de la TEA es el peso de nacimiento y la edad gestacional. Luego se produce un aumento rápido, que es más marcado durante los primeros 5 días y se estabiliza al mes de vida. En cambio, para los recién nacidos de término, hay datos contradictorios en relación al peso y seguramente esto requiere más estudios para ver si realmente el peso no interviene en la TEA del recién nacido. Por otro lado, hay factores importantes que son cómo se toma la presión arterial. Vemos que tanto llorar, como estar despierto, o comer, o succionar el chupete, son todas situaciones que aumentan la TEA del recién nacido, inclusive valores importantes, 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es muy importante la técnica y el momento en que se toma la TEA para no catalogar erróneamente al paciente. Hay una serie de factores extrínsecos neonatales, muchos estudios han demostrado que todas estas variables, que son diabetes materna, hipertensión arterial, tabaquismo, polución, drogas, preferentemente heroína y cocaína, se han asociado con mayor TEA en el recién nacido. Sin embargo, son todos estudios que muestran asociaciones estadísticas, pero no es clara la causa por la cual aumenta la presión del recién nacido. En relación al corticoide prenatal, que es uno de los factores más estudiados, hay muchas series que muestran que los niños que han recibido corticoides para madurar el pulmón, los prematuros, tienen presiones más altas, pero en el año 2009 hay un estudio que se hizo randomizado, doble ciego, aleatorizado, y no demostraron lo mismo. Así que bueno, no hay datos concluyentes todavía en relación al corticoide prenatal. Y los factores postnatales, que esto sí se ha encontrado una asociación, una causa específica, vemos que son los más asociados a hipertensión, es el cateterismo umbilical.
aumenta 10 veces el riesgo de hipertensión arterial, sobre todo por el embolismo que produce trombosis de la arteria renal. La otra causa importante es la displasia broncopulmonar, relacionada generalmente con las drogas que reciben, corticoides, aminofilina, diuréticos. Aumenta 7 veces, pero en algunos estudios hasta el 40% de los niños con displasia broncopulmonar presentan hipertensión arterial. La ira postnatal es una causa importante. Y el ductus arterioso también aumenta 6 veces el riesgo, la coartación de aorta 3 veces el riesgo de hipertensión arterial. Entonces, todos estos grupos de riesgo es importante tenerlos presentes como para controlar el ATA. Bueno, ¿a quién le vamos a tomar la presión arterial? Hoy por hoy no hay una recomendación de hacer una toma rutinaria a todos los recién nacidos, pero sí hay que hacerlo a los chicos que están en cuidados intensivos, a los que están en un posoperatorio o los que se sospecha patología renal o cardíaca. ¿Y cómo le tomamos la presión arterial? Hay dos métodos. El método directo, que es el gold estándar. Estos son estudios que mostraron, si bien no son muchos pacientes, muestran que hay una buena relación tomando la presión arterial por catéter en una arteria periférica, acá, o en una arteria umbilical. Es el mejor método, pero bueno, está reservado para chicos que están en cuidados intensivos. Por lo tanto, lo que está más hoy por hoy aceptado es la oscilometría. Se ha visto que las tomas con este método tienen buena correlación con las tomas que son arteriales centrales. Sin embargo, subestima un poco la hipotensión. Pero bueno, generalmente el neonato que está hipotenso tiene cierta gravedad y suele tener un catéter central. Por otro lado, es importante saber que los valores normales se construyeron en base a datos tomados por oscilometría, por lo tanto, para catalogar al paciente es mejor disponer de estos valores, pero requiere una técnica adecuada. Lo más importante es buscar un manguito adecuado. Se ha visto en muchos estudios que la principal causa de error en la toma es el manguito incorrecto, y en el año 97 se ha publicado una normativa de cómo es recomendable tomar la presión a estos niños. Tienen que estar dormidos o despiertos, tienen que haber pasado cierto tiempo después de alimentarse, colocar el manguito, dejarlo 15 minutos y después recién realizar la toma. Y se recomienda, sobre todo en el brazo derecho, si no está disponible porque tengo una vía, una lesión de piel, se puede tomar en cualquier extremidad, pero después siempre tomarla en el mismo lugar. Bueno, en base a todos estos trabajos que hemos visto, cómo se ha definido la tensión arterial normal y la técnica adecuada, se ha construido una tabla en la cual se presentan los valores normales de TA arterial en neonatos, que está en base a la edad postconcepcional. Una cosa importante, a veces es difícil que nos acordemos esto, pero en general un paciente de término con una TA mayor a 90-60 o un prematuro con una TA mayor a 80-50, probablemente si uno lo va poniendo en cada casillero captura la mayoría de los pacientes hipertensos, y entonces es bueno recordar este valor como para rápidamente ubicar el paciente y después ir a percentilarlo con más cuidado. La prevalencia de la hipertensión arterial es variable, ronda el 0,2% en los recién nacidos sanos. Sin embargo, este es un estudio viejo con pocos pacientes que probablemente haya que redefinir esta prevalencia, y va aumentando en los pacientes que están en cuidados intensivos, llegando hasta un 2,5 o un 2,6% en las series de mayor número. En cuanto a las causas, bueno, es importante, la lista es muy larga, la mayoría se superponen con las de la edad pediátrica, pero sobre todo nosotros que somos nefrólogos, recordemos que el 50% es de causa renal, fundamentalmente trombosis de arteria renal o trombosis venosa renal, ocupa el 20%, el otro 20% es injuria renal aguda, 10% problemas de parénquima o de la vía urinaria, y después el resto es displasia broncopulmonar, coartación de aorta, ductus, y otra cosa importante es que un 15% es de causa desconocida. Probablemente acá abarque situaciones como dolor, hipervolemia, disconfort del paciente, hambre. Y los síntomas, bueno, hay que saber que en general el 50% es asintomático, se encuentra con una medición de rutina, y después por la edad del chico generalmente son inespecíficos, pero se ha descrito incluso en edad neonatal retinopatía por hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo e insuficiencia renal aguda. En la evaluación, entonces tenemos que, cuando generalmente uno descubre un neonato hipertenso que está en terapia intensiva, generalmente ya tenemos una serie de análisis previos, ya que el chico ya viene internado, pero es importante ver qué medicación recibe, detectar factores de posición prenatal que puedan mediar en
en esta presión alta, ver si el chico tiene catéter y ver el balance, que son las causas más comunes. Inicialmente uno lo que vamos a pedir, siempre teniendo en cuenta que la causa renal es la más común, pedir función renal, medio interno y siempre la ecografía con Doppler. El resto de los estudios van a ir orientados según la clínica y los síntomas que vayamos encontrando. Muchos autores en pacientes que requieren 2 drogas o que tienen hipertensión severa, difícil manejo, dado que el trombo muchas veces no se puede ver con la ecografía Doppler, ante hipertensión sostenida recomiendan de todas formas hacer una arteriografía para descartar una trombosis arterial. Bueno, ¿y a quién se trata? Bueno, el tema del tratamiento es probablemente la parte más débil de toda la charla porque está más que nada basada en experiencia de autores, no hay estudios randomizados ni de alta calidad para que evalúen distintas drogas, pero bueno, hay que tratar a los chicos que tienen la TA mayor al percentilo 99 o al percentilo 95 con síntomas. Siempre antes de empezar con una medicación hay que ver si hay factores que son de fácil corrección, como por ejemplo drogas, hipervolemia, dolor, hipercalcemia, ver si hay nefrotóxicos. La cirugía se reserva para casos contados, displasia multiquística, que es muy raro, que requiere alguna cirugía, o tumores que compriman los vasos renales y generen hipertensión. Y en cuanto a las drogas, bueno, la tabla es muy grande, prácticamente son todas las mismas drogas que usamos en pediatría, pero bueno, algunas recomendaciones son saber que los pacientes tienen inmadurez renal y tienen inmadurez hepática, por lo tanto tienden a acumular la medicación más que otros chicos, y siempre se recomienda empezar con dosis lo menor posible, incluso se ve efecto bueno con dosis subterapéuticas. En cuanto, y con relación a algunas drogas, el nitroprusiato de sodio se ha usado con seguridad, pero hay más riesgo de intoxicación con cianatos. Los IECAS, tal vez lo ideal es utilizarlo cuando el chico ya adquiere una edad postconcepcional normal, dado que en un prematuro puede alterar la nefrogénesis, entonces en ese caso se prefieren utilizar. Y después, bueno, los diuréticos, tener en cuenta siempre la furosemida que puede dar nefrocalcinosis. Nosotros la mayor experiencia que tenemos es usando propanolol y amlodipina, que es lo que estamos usando más que nada. Bueno, y en relación bueno, estas son series grandes, esta sobre todo es la serie más grande que hay, que muestra un poco de los pacientes hipertensos. Ven que el 25% no requirió medicación, excepto diuréticos, pero el resto fueron causas de fácil corrección. Y el patrón que marca un poco qué es lo que se está usando más que nada son vasodilatadores en primera línea. Es interesante mostrar que estos pacientes lo recibieron durante 15 días la medicación y la mayoría no han requerido continuar, o sea, lo que hace pensar que la mayoría de las causas son transitorias. Y en relación al pronóstico también se sabe muy poco. Estas son 5 series que muestran un poco cómo es la evolución a largo plazo de los neonatos hipertensos. Las 2 de los extremos creo que tienen un valor limitado porque incluyen pacientes con patologías muy diferentes y el pronóstico está fuertemente determinado por la patología que produce la hipertensión arterial. Estas son un poco más homogéneas, las que están en rojo son trombosis de arteria renal, en la cual vemos que en la serie del año 87 de Adelman ningún paciente está hipertenso, y en el 89 Kaplan sigue 2 años a 11 pacientes y 5 están hipertensos, pero es importante que todos tienen función renal normal al final del seguimiento. En cambio, la trombosis venosa, esta es una serie un poco más grande, vemos que el pronóstico es un poco peor, sobre todo en relación a la función renal. Si bien el 30% sigue hipertenso, se ve que 30% tienen insuficiencia renal a los 3 años. Bueno, espero que no se hayan dormido.